El juicio del gran trono blanco. Dios nos habla a través de su palabra en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Nos habla del el juicio ante el gran trono blanco. Pero ¿para quiénes para quién es ese juicio? Nosotros sabemos que el juicio del gran trono blanco es un juicio que se llevará a cabo en el futuro. ¿Para quiénes? Para todas aquellas personas que de una u otra forma rechazaron el llamado de Dios a la salvación. Nosotros vemos que Dios nos habla a través de su palabra. Habla en el libro también de allí mismo de Revelación, Apocalipsis 3:20, dice, lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. ¿Y quién es el que está hablando allí? El que habla allí es Cristo Dios nuestro Señor. ¿A través de quién? A través de esa palabra, de esa persona que Dios la está utilizando como ese canal, como esa fuente de bendición para llevar ese mensaje, esa palabra al mundo, a las naciones. Entonces miramos que Dios dice, yo estoy a la puerta. Entonces Él está a la puerta llamando. Y toda persona que haya vivido aquí en la tierra y se ha negado a aceptar el camino de Dios para redención del pecado, tendrá que arrodillarse ante nuestro Dios, ante nuestro Creador y reconocer que Jesús es el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 en adelante, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma, el juicio ante el gran trono blanco, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, al cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces miremos que Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, y vi un gran trono blanco, dice la palabra, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, huyeron, y no fue hallado el lugar de ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro, el libro fue abierto, que es el libro de la vida. Entonces, Dios tenemos que nosotros irle a responder por todo lo que hicimos aquí y por todo lo que dejamos de hacer. Ahora, dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Entonces nosotros miramos que las Sagradas Escrituras dicen claramente que hay un juicio después de la muerte. Entonces eso es muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué pasa después de que nosotros pasamos a la eternidad. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, dice la palabra, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, dice la palabra del Señor. ¿Quién es que está hablando allí? Dios, Cristo Jesús, le está mostrando ¿a quién? Al profeta Juan. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Ahora, yo te quiero decir, hermano y hermana, después de la gran tribulación y el milenio, serán abiertos los libros y también el libro de la vida, donde están escritas todas las cosas por las que serán juzgados todas las personas que tengan que comparecer ante allí. Yo te quiero manifestar, Dios le habla, es a la iglesia, Dios le está hablando a la iglesia, Dios nos habla y Él nos dice a través de su palabra en el libro en la primera carta de los Corintios 2:14, dice que para el mundo esto es locura. ¿Por qué es locura? Porque es que el mundo no puede entender estas cosas porque esta palabra no fue escrita para el mundo. Eso es lo que muchas personas ignoran. Yo por eso escribía cuando hablaba, enseñaba de la gran ramera del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque más del 90%, lo puedo decir yo, más del 90% de la doctrina
de la doctrina cristiana evangélica siguen muchas falsas enseñanzas de la religión católica. Entonces miremos, ¿por qué? Porque es que desconocemos la palabra del Señor, porque las Sagradas Escrituras fueron escritas fue ¿para quién? Para la iglesia del Señor, no fueron escritas para el mundo, no fueron escritas, por eso dice la palabra que para el mundo esto es locura, porque ellos no pueden, una persona que está en el mundo, nosotros cuando estábamos en el mundo, nosotros no entendíamos estas cosas, hoy las hemos venido a entender, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios a través de su Santo Espíritu nos muestra esa palabra revelada, esa palabra viva, porque tenemos que seguir es a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Nosotros no podemos seguir doctrinas de hombre, tenemos que seguir es lo que Dios dice en su palabra, y escrito está, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ese Dios que creó los cielos y la tierra con gran poder, el que hizo las grandes maravillas, las grandes cosas, pero también fue el que te dio la vida a ti, me dio la vida a mí, el que nos creó, el que nos dio ese aliento de vida, y por eso hoy estamos aquí, delante de este computador, llevando un mensaje al mundo de las naciones. Ahora, entonces miremos nosotros que será una comparecencia individual, una confrontación con los hechos. ¿Por qué? Porque es que la salvación es individual, las oraciones mías, la intercesión mía, es cierto, Dios nos manda a interceder para que la iglesia se despierte, pero todo es individual, esto no es colectivo. Entonces, por eso todos nosotros, todas aquellas personas que han rechazado a Cristo, que un día estuvieron delante del altar, tal vez detrás de una atril, llevando un mensaje, una palabra, aquellos hombres y mujeres que tal vez hicieron una alabanza, una adoración, y que hoy no están, se dejaron convencer por el mundo, y hoy divagan por el mundo, y les es difícil. ¿Por qué? Porque el mismo diablo con los demonios, que Señor los reprenda. Así lo dice Dios en su palabra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en el cual el Dios de este siglo. ¿A quién se está refiriendo al Dios de este siglo? Se está refiriendo al mismo diablo, los demonios, que Dios lo reprenda. Según el entendimiento de quién? De los incrédulos. Porque es que Dios le está hablando a la iglesia. Todo esto se encuentra dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces estas personas, por su incredulidad, tal vez porque no, como dice la palabra en el libro de Oseas 4:6, dice, y mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera, sino porque nunca escuchó la voz de Dios, nunca escuchó la voz de Dios, y por eso vemos nosotros tanta apostasía, tanta herejía, tantas cosas que están pasando, y eso está dentro de la misma congregación. Bien, entonces sigamos, porque no es el tiempo, ni tampoco Dios nos manda a juzgar, ni a señalar, pero tenemos que decirlo, porque esta es una enseñanza. Entonces nosotros miramos que será una comparecencia individual, una confrontación con los hechos para recibir su sentencia, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así lo dice su palabra, y escrito está. Ahora, yo te digo, hermano, hermana, por esta razón es que nosotros, todos nosotros los cristianos, debemos hablar de Cristo a toda persona y persuadirla a que se arrepientan y reciban a Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Porque es que la venida de Cristo es inminente, los tiempos se acortan. Y la palabra nos muestra, la palabra, el tiempo se acorta, la palabra ya fue revelada, que no se ha cumplido, es otra cosa, pero estamos hablando del juicio del gran trono blanco, y dice la palabra, ya para terminar acá en el versículo 15, 20, 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y eso es lo que Dios no quiere. Dios dice en su palabra, en la segunda carta de Pedro 3:9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento, que todo el pueblo llegue al arrepentimiento. Dios le está hablando a la iglesia, que doblemos rodilla, que intercedamos, que oremos, que clamemos por esa iglesia que está dormida, para que cuando Cristo venga, todos nos vamos, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, Él se lleva a la iglesia, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y como siempre lo he manifestado, en ese momento, ¿qué entra en ese momento? La tribulación, que consta de 7 años, dividida en 2 partes, la tribulación y la gran tribulación, pero también entra la semana 70 de Daniel, y Dios no quiere esto. ¿Por qué? Porque ahí vienen los juicios del Señor, y tienen que enfrentarse a algo muy terrible. Entonces Dios no quiere, sino que todos nosotros nos vamos con Él, pero para eso tenemos que orar, tenemos que interceder, y yo te pido a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así lo dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis o Revelación 3:14, que es uno de los nombres de Jesús el Cristo, y en la segunda carta de los Corintios 1:20 dice que en Él todas las promesas son el sí y el amén, y nosotros lo que reclamamos es una promesa. ¿Por qué? Porque es que las Sagradas Escrituras no tienen sino promesas, no tienen absolutamente nada más.
tiene 3.563 promesas. Por eso Dios dice que en Él todas las promesas son el sí y el amén. Entonces, por eso te digo, repite conmigo, amén, así sea. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a escucharla, a hacer su voluntad. Reconozco que estoy apartado de ti, repite conmigo, reconozco que estuve apartado de mí, Señor, he pecado, límpiame, Señor, con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Señor, sé que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día, por eso vivo. Yo abro mi corazón para que seas tú entrando en él y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Mira, hermano, mira, amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, en la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha ni arruga. Ahora, porque Dios cuando venga, vienes por esa iglesia, no viene por denominaciones, no viene por ningún título, vienes por una iglesia que no tiene pecado, una iglesia que sabe hacer su voluntad. Entonces, escribe tu nombre allí. Yo quiero orar por ti porque Dios dice que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación, a la iglesia. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Te ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá con usted donde quiera que se encuentren. Amén.